¿cómo están, estimados amigos? Continuamos con el tema de derivación. El día de hoy vamos a comenzar una serie de 3 videos sobre las operaciones básicas en la derivación. Vamos a comenzar con estos 5 ejercicios. Son 3 videos donde vamos a explicar de manera muy sencilla las reglas básicas sobre la derivación. Observemos que las funciones que vamos a estudiar acá son funciones muy sencillas. Así que sin más preámbulo, manos a la obra. En este primer ejemplo vamos a hallar la derivada de las siguientes funciones. F de x igual a 3x al cuadrado más seno de x. Recordemos que la estrategia acá es observar muy bien la función o las operaciones con funciones que nos están dando y luego observar la tabla de derivación e ir aplicando cada una de estas reglas de derivación de acuerdo a la función o las operaciones con funciones que nos están dando. Aquí observamos que tenemos una suma de funciones, por lo tanto vamos a ver qué regla de derivación vamos a usar. Pero lo primero que vamos a hacer acá es aplicar o hallar la derivada, es decir, f' de x de esta operación de 3x al cuadrado más seno de x. Entonces esto le vamos a hallar su derivada. Observamos que es la derivada de una suma, por lo tanto la regla de derivación que vamos a utilizar es esta que está acá y nos dice que la derivada en este caso de una suma algebraica más menos va a ser igual a la suma algebraica de la derivada de cada uno de estos términos. Por lo tanto, esto es igual a la derivada del primer término, 3x al cuadrado, más la derivada del segundo término, es decir, de seno de x. Ahora observamos que en este término tenemos la derivada de una potencia multiplicada por una constante. Por lo tanto, aplicamos esta regla de derivación que está por acá. Cuando tenemos una constante por una función, entonces su derivada va a ser la constante por la derivada de esa función. Por lo tanto, la constante queda exactamente igual. Por lo tanto, tengo 3 por la derivada de esta potencia. Si observamos acá tenemos la derivada de esta potencia que nos dice que va a ser igual al exponente que va a multiplicar a la base elevado a ese exponente menos 1. En este caso, el exponente es 2, entonces me quedaría 2 por x elevado a la 2 menos más la derivada del seno de x. Entonces observamos que la derivada del seno de x es igual a coseno de x. Por lo tanto, me va a quedar coseno de x. Esto va a ser igual. Y 3 por 2 es 6. X a la 2 es menos 1 es 1. Esto lo dejamos exactamente igual. Por lo tanto, la derivada de la función va a ser igual a 6x más coseno de x. En este segundo ejemplo vamos a hallar la derivada de esta resta de funciones. F de x igual a x elevado a la x menos 5x. Para ello observamos que qué regla de derivación vamos a aplicar acá. En este caso correspondería a esta regla de derivación. Por lo tanto, la derivada de la función va a ser igual. Podemos siempre plantear primero el problema. Sería derivar a ambos lados. Por lo tanto, aquí me va a quedar igual. Me dice que la derivada, en este caso de una resta, va a ser igual a la resta de las derivadas de cada uno de estos términos. Por lo tanto, aquí vamos a tener la derivada de e elevado a la x menos la derivada de 5x. Observamos acá que la derivada de e elevado a la x es ella misma, e elevado a la x. Si aquí fuese una función compuesta, pues entonces tendríamos que hallar su derivada interna. En este caso es muy sencillo porque solamente tenemos x. Entonces la derivada de e elevado a la x es ella misma, me va a quedar e elevado a la x menos la derivada de una constante por x. Entonces, ubicamos por acá
esta regla de derivación nos dice que cuando la derivada de una constante por x, eso va a ser igual a la constante. Entonces, esto nos va a quedar solamente 5. Por lo tanto, la derivada de esta recta de funciones va a ser igual a e elevado a la x menos 5. En este tercer ejemplo vamos a hallar la derivada de este producto de funciones. Tenemos f de x es igual a x al cubo más 2, todo eso multiplicado por e elevado a la x. Entonces, esto va a ser igual a la derivada de f de x. Le vamos a hallar la derivada de todo lo que está a la derecha. Ya hemos aplicado derivada a ambos lados de esta igualdad. Vamos a ver cuál es la regla de derivación apropiada para esta operación. Entonces, como aquí hay un producto, vamos a utilizar esta regla de derivación. La derivada de u por v, esto va a ser igual. En este caso, u es la primera función, el primer factor, y v es la segunda función. Entonces, esto va a ser igual a la primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera función. En este caso, u sería x al cubo más 2 y v es e elevado a la x. Por lo tanto, esto va a ser igual. Recordemos, u lo dejamos exactamente igual, x al cubo más 2, y ahora vamos a derivar e elevado a la x. Todo esto más v lo dejamos igual, es decir, e a la x lo dejamos igualito, y vamos a derivar es x al cubo más 2, es decir, la primera función. Esto va a ser igual, todo esto queda tal cual como está, x al cubo más 2, y la derivada de e a la x, observamos que es ella misma. La derivada de la x es igual a e elevado a la x más y a la x, que queda exactamente igual, por aquí tenemos la derivada de una suma que está acá. Entonces la derivada de una suma va a ser la suma de las derivadas de cada uno de estos términos. Por tanto, vamos allá a la derivada de x al cubo. Pero x al cubo es una potencia. Por lo tanto, aplicamos esta regla de derivación, esta que tenemos por acá, donde nos dice que el exponente baja a multiplicar, es decir, 3 baja a multiplicar a x elevado a la exponente menos 1, es decir, 3 menos 1, eso es 2, más la derivada de 2, pero la derivada de 2 es una constante. Por lo tanto, la derivada de una constante, eso es igual a 0. Esto va a ser igual. Aquí observamos que en estos dos términos hay un elemento común que es e a la x. Por lo tanto, voy a sacar factor común e elevado a la x. Y aquí me va a quedar x al cubo más 2. Y de este término solamente más 3x al cuadrado. Vamos a arreglar un poco de esto. Esto me va a quedar e elevado a la x por x al cubo, ordenando en orden decreciente, más 3x al cuadrado más 2. Por lo tanto, la derivada del producto de esas dos funciones va a ser igual a e a la x por x al cubo más 3x al cuadrado más 2. En este ejemplo vamos ya a la derivada del producto de dos funciones trigonométricas, seno de x por coseno de x. Por lo tanto, la derivada de este producto va a ser igual. O sea, lo primero que tenemos que hacer siempre es aplicar la derivada a ambos lados de esta igualdad. Entonces observamos por acá que la regla de derivación apropiada para este producto es la siguiente. Por acá el producto de u por v, entonces va a ser igual al producto de la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. En este caso u es seno de x y v es coseno de x. Por lo tanto, esto va a ser igual a seno de x por la derivada de coseno de x más coseno de x por la derivada de seno de x. Esto va a ser igual, aquí seno de x, lo dejamos igualito, y vamos a ver cuál es
la derivada. Vamos a ver cuál es la regla de derivación para coseno de x. Nos vamos por acá y nos dice que la derivada del coseno de x es menos seno de x. Por lo tanto, la derivada de coseno de x es menos seno de x más coseno de x, y la derivada del seno de x la tenemos por acá. Nos dice que la derivada del seno de x es el coseno de x. Por lo tanto, aquí me queda coseno de x. Esto va a ser igual, este menos lo podemos sacar acá, y seno de x por seno de x, eso es seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x. Si reordenamos esto un poco, me va a quedar coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Llegado a este punto, vamos a dejar el resultado en función de cualquiera de estos dos, coseno o el seno. Vamos a dejarlo en función del coseno. Por lo tanto, esto va a ser igual a coseno al cuadrado de x menos, sabemos que por entidades de trigonométricas, el seno al cuadrado de x lo puedo escribir como 1 menos coseno al cuadrado de x. Entonces, esto va a ser igual a coseno al cuadrado de x. Eliminando este paréntesis, me va a quedar menos 1 más coseno al cuadrado de x. Reuniendo términos semejantes, aquí tengo coseno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x, serían 2 coseno al cuadrado de x menos 1. También puedo dejarlo en función de el seno, pero recordemos también que coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x, eso es igual al coseno de 2x. Entonces tenemos varias alternativas para dejar expresado este resultado. Por lo tanto, la derivada de ese producto de funciones, expresarlo de esta forma, me va a quedar 2 coseno al cuadrado de x menos 1. Para este último ejemplo de esta serie de primer video, tenemos que hallar la derivada de esta función, que claramente es un cociente, una división de funciones. Por lo tanto, observamos acá que la regla apropiada para este ejemplo es esta que tenemos por acá. En este caso, u es el numerador, es decir, x cuadrado más 1, y v es x menos 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar la derivada a ambos lados de esta igualdad. Entonces, esto va a ser igual. Si aplicamos esta regla de derivación, en este caso vamos a colocar la función que está en el denominador, es decir, x menos 1 por la derivada de x al cuadrado más 1, que sería, en este caso, u, la función que está en el numerador, menos la función que está en el numerador, en este caso es x cuadrado más 1 por la derivada del denominador, que en este caso es x menos 1 sobre el denominador elevado al cuadrado, es decir, x menos 1 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a x menos 1, y aquí tenemos la derivada de una suma. Va a ser la suma de las derivadas de cada uno de estos términos. Por lo tanto, la derivada de x al cuadrado, recordemos este 2, va a multiplicar 2 por x elevado a la 2 menos 1. La derivada de 1 es 0, por lo tanto no lo vamos a colocar acá. Menos x al cuadrado más 1. Aquí sería la derivada de x, que vale 1. Todo esto vamos a dar mejor entre paréntesis. Todo esto sobre x menos 1 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a x menos 1 por 2x, porque aquí me quedaría x elevado a la 2 menos 1 es 1, menos x al cuadrado, de una vez este 1, elemento neutral, vamos a eliminar este paréntesis, menos x al cuadrado menos 1, todo esto sobre x menos 1 al cuadrado. Esto va a ser igual. Eliminamos este paréntesis aplicando la propiedad distributiva. Aquí me va a quedar 2x al cuadrado menos 2x
menos x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Esto va a ser igual. Reunimos términos semejantes. 2x al cuadrado menos 1x al cuadrado. Me va a quedar x elevado al cuadrado menos 2x menos 1 sobre x menos 1 elevado al cuadrado. Por lo tanto, la derivada de ese cociente de funciones va a ser igual a esta expresión. Ya para concluir, hemos hallado la derivada de estas 5 operaciones básicas con derivada de funciones aplicando la regla de derivación. Para el próximo video vamos a trabajar las siguientes operaciones con funciones. Ya estas funciones son un poquito más laboriosas, pero siempre aplicando estas reglas de derivación. Esto es todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video.